Buenas noches, mi nombre es Martín Ato Carrillo, soy alumno de CENATI de la carrera de Administración Industrial del segundo semestre. Estoy cursando el curso de Logística 2 a cargo del ingeniero Jorge Zapalo. El tema es distribución física nacional. Bienvenido y espero que sea eso ahora este video. Voy a hablar de organismos reguladores internacionales, del OMC, del Incoterm, agentes en la DFI, envases, embalajes y rotulados en la logística internacional. Los organismos reguladores internacionales son importantes porque van a regular leyes, ¿no? En este tipo de negocios entre países. La Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es el principal organismo internacional que va a establecer normas, ¿no? Que rigen en el comercio entre los países. Estas leyes han sido negociadas, firmadas por la mayoría de estos países que participan en el comercio internacional. A través de estas leyes se van a establecer las bases jurídicas del comercio exterior y funcionan principalmente como contratos que aseguran la protección de las economías locales. Buscan generar un balance en el beneficio de cada país. Los organismos reguladores internacionales tienen algunas funciones de la OMC. Van a administrar y funcionar como observadores de los acuerdos comerciales entre los países, mediar las negociaciones comerciales, van a resolver estos disputas comerciales, ¿no? Que puede haber entre ellos, alguna confusión, algún problema. Van a ser entes reguladores, analizar que las políticas de comercio nacionales no intervengan con los acuerdos internacionales, ¿no? Entonces esto no van a permitir, ¿no? Que las políticas de comercio nacional no intervengan con los acuerdos internacionales que ya hay entre ellos. Va a existir las economías en desarrollo también. El Incoterm son términos establecidos por la Cámara Internacional de Comercio que se utilizan en el comercio internacional para definir obligaciones, responsabilidades asumidas tanto por el exportador, importador de un producto, ¿no? Al mencionar exportador estamos diciendo el comprador, el importador vendría a ser el vendedor, ¿no? En ocasiones una negociación internacional puede generar malentendidos debido a las diferentes interpretaciones comerciales que se pueda dar en un país, ¿no? Dado. Los psicoteles nacen con el objetivo de evitar estas confusiones, ya que establecen reglas a nivel internacional. Entonces ponen las reglas sobre las mesas con todo lo que tiene que ver con las negociaciones internacionales, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional publicó por primera vez en 1935 una serie de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales, ¿no? Estas reglas fueron reconocidas en 1933 bajo el nombre de Incoterms, ¿no? Aunque con el paso de los años sufrió modificaciones y se han añadido algunos más, siendo su última versión la de 2010, ¿no? El Incoterm último es de 2010. El Incoterm Grupo el vendedor únicamente tiene la obligación de poner a disposición del comprador la mercancía en su almacén. Ya la persona que compra tiene que ver la forma de cómo recoge el producto, cómo lo transporta, tanto sea marítimo, aéreo, hasta su país, ya somete todos los gastos. Tenemos el EXW en fábrica, dice, ¿no? Eh, el Icotel Grupo F, el vendedor va a preparar, dice, y entrega en el puerto convenido la mercancía. El comprador asume el transporte internacional hasta su país, que puede ser aéreo, marítimo, ¿no? El FCA, tenemos franco transportista, el FAS, franco al costado del buque, FOB, franco a bordo. Los psicotel del grupo C, el vendedor se hace cargo del transporte y los gastos hasta el puerto de descarga, dice, donde el comprador debe recoger su mercadería, ¿no? Entonces acá el comprador va y recoge su mercadería, ¿no? Puede ser en un puerto, en un aeropuerto, ¿no? Dependiendo. Tenemos el transporte pagado, el SIG, el transporte y seguro pagado, el CFR, que es costo y flete, el CIF, costo, flete y seguro, ¿no? En el Icotel Grupo D, el vendedor entrega la mercancía en un punto determinado del país, de destino. Tenemos el DAG, entregado en terminal, el DAPEP, entregado en un lugar, el DDP, entregado con pago de derechos. Los agentes en la DFI, eh, los actores que participan en las operaciones de comercio internacional son exportador, operador logístico, agente de aduana, un puerto de origen, transporte internacional, puerto de destino, transporte interno e importador.
Estos operadores que intervienen en las operaciones aduaneras pueden ser en función de prioridad de las mercancías, tanto importador, exportador, consignatario, destinatario, en función de transporte, armador, agente naviero, agente marítimo, compañías aéreas, empresas de transporte terrestre, lacustre o fluvial. En función de la carga y descarga de la mercancía, una autoridad portaria, autoridad aduanera, autoridad sanitaria, estibadores, tarjadores, operarios portales. En función del almacenamiento de la mercancía, almacenes fiscales, terminales de almacenamiento, depósitos simples, almacenes aduaneros autorizados. En función del destino aduanero de la mercancía, agentes de aduana, terminales de almacenamiento, depósitos simples, almacenes aduaneros autorizados. ¿No? Entonces todo esto es los agentes que van a participar como actores, ¿no?, principales en las operaciones de comercio internacional. Los componentes de la cadena de la FI tenemos una preparación, se va a embalar el producto, se va a marcar la mercancía, en la utilización tenemos esto, se va a colocar en paletas y en contenedores, dice. En el manipuleo, esto ya se realiza en los terminales y almacenes. El almacenamiento se efectúa en almacenes y depósitos que pueden ser privados o públicos, dependiendo. El transporte se da en toda la cadena de suministro. El seguro de la carga tiene que ver con las pólizas para la cobertura de los riesgos, ¿no?, ante accidentes, catástrofes. La documentación se encarga de la facturación, certificados, documentos de pago, orden de embarque, declaración de aduana. La gestión y operación de aduana, tanto en la exportación como para la importación, ¿no? En la gestión de operación bancaria, certificados bancarios, agentes corresponsales. En la gestión de distribución se considera el personal operario administrativo de la empresa. Vamos a hablar de envases, embalajes rotulados en la logística internacional. Es muy importante que el producto que salió del mercado internacional esto llegue en buenas condiciones, ¿no?, hacia el cliente final. Hay que investigar normas de técnicas exigidas, legislación vigente para el sistema de embalajes. ¿Cómo podemos definir el embalaje? El embalaje son materiales o estructuras que protegen a los productos envasados o no contra golpes o cualquier otro daño físico. Este va a ser esto colocado en cajas, ¿no?, de cartón, de madera, de plástico, con el fin de que el producto llegue esto en buenas condiciones al cliente. ¿Cuáles son las funciones del embalaje? Su función principal del embalaje de comercio exterior es agrupar y transportar productos de exportación e importación, eh, haciendo que el contenido llegue a su destino sin ninguna alteración, como lo mencionamos antes. Además, protege el contenido, informa sobre las condiciones de manejo, requisitos legales y composición, entre otros. Eh, el material o recipiente destinado a contener un producto con el fin de mantener intactas sus características iniciales y protegerlo de posibles alteraciones. Los envases, según su función, envases primarios protegen el producto, ejemplo tarrinas, ¿no? Envases secundarios refuerzan y facilitan el transporte, ejemplo caja de cartón. Envases terciarios como pales protegen envases anteriores. El marcado rotulado es muy importante también porque debido a que facilita la manera de identificar rápidamente las piezas de carga, permite una pronta localización de las bodegas y agiliza el proceso de confrontar las cantidades físicas con los documentos en el caso de los inventarios. Los tipos de marcado también son importantes. La marca de expedición se refiere a los datos necesarios para la entrega del embalaje a su destino. Contiene información referente al comprador, destino, país, dirección, número de referencia, número de paquetes o peso. Las marcas informativas, estas marcas deben estar separadas de las marcas de expedición y estas relacionadas con información sobre el producto. Se recomienda que no sean muy explícitas, puesto que pueden alterar o propiciar hurtos, ¿no? Información adicional como el peso bruto, la cantidad de las cajas, los paquetes, el código, la referencia, la marca, un lote, la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación. Y en el caso de medicamentos y alimentos adicionales a lo anterior, se relaciona a la composición del producto o a la carta nutricional. En marcas de manipuleo, instrucciones gráficas o símbolos internacionales o la manipulación de los embalajes. La característica de la marca debe ser legible, indelebilidad. Las marcas son números o símbolos que se emplean como marcas, deben estar claramente expresados, dice. Permanecer legibles durante toda la operación de distribución física y además emplear la lengua tanto de los países de origen como de destino. La pintura empleada debe ser resistente al agua, especialmente cuando la carga viaja encubierta o como precaución para que de la humedad.
Las características de la marca de localización se deben poder identificar con facilidad las marcas nuevas y borrar las viejas para evitar confusiones, dice. Es aconsejable ponerlas en el flanco y la cara superior del bulto, especialmente si están usando los símbolos internacionales de manipuleo. En su eficiencia, el mercado de un embarque debe suministrar información acorde a las recomendaciones técnicas derivadas del tipo de carga y medio de transporte. En la conformidad, el marcado debe realizarse de acuerdo con la legislación del país importador y del exportador y con las disposiciones aduaneras del punto de llegada, puerto, aeropuerto. Gracias y espero que este video haya sido de su agrado.